Buenas tardes, recordemos que vamos a trabajar los diferentes sistemas de coordenadas, vamos a pasar de las coordenadas cartesianas a polares y viceversa, coordenadas cilíndricas y viceversa, y coordenadas esféricas y viceversa. Empezamos con las coordenadas polares, ellas simplemente se definen en el plano cartesiano como aquellas que se utilizan con respecto a r y θ. R es el radio y θ hace referencia al ángulo que se está formando. Ellas tienen relación con las coordenadas cartesianas, pues r representa x y θ representa el valor de y. En este sistema de coordenadas es necesario tener en cuenta algunos componentes y algunos factores, en este caso el plano cartesiano. Algunos ejemplos de coordenadas polares, por ejemplo, un punto de coordenadas polares puede ser graficado al medir la distancia desde el origen y medir el ángulo desde el eje x. El siguiente grama representa el punto 4, pi tercios, donde 4 es el radio y pi tercios es el valor del ángulo. Esos son los dos valores que me están dando. ¿Con qué se hace referencia? Usualmente, a diferencia de las coordenadas cartesianas, las coordenadas polares se representan en un plano de la siguiente manera, donde ustedes notan pues que está el plano cartesiano, se ubica el vector y posterior a ello pues se grafican unas circunferencias. ¿Qué valores toman esas circunferencias? Algunas ocasiones pueden ser de 15 en 15 grados, de 30 en 30 grados, de 60 o en 60 grados. En este caso, pues se están tomando de 30 en 30. Quiere decir, cada vez que trabajemos una de las circunferencias, su valor equivale ¿a qué? A 30 grados. Cada circunferencia equivale a un valor. Por ejemplo, si 4 corresponde al valor del radio, ¿cómo ubico la coordenada? Si se dan cuenta que hay 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Este es el valor correspondiente a 4. Pi tercios en ángulos, ¿a qué equivale? ¿Eso equivale a qué? A 60 grados. Recordemos que cada ángulo que se forma entre estos dos vectores va formando ¿qué? 30 más 30, 60 grados. Esa sería la ubicación de la coordenada. Miremos algunos otros ejemplos. Tengo el siguiente. El valor también puede ser tanto positivo como negativo. Por ejemplo, abajo tenemos en la gráfica los siguientes puntos. El punto 4, pi tercios. Recuerden que pi equivale a 180. Se puede coger 180 y dividir en 3. Y el otro punto es menos 4, pi tercios. ¿Cómo se representan? 4, recuerden que 4 corresponde a cada una de las circunferencias. Ahí está el valor de 4. Aquí está 4. Y pi tercios es ¿qué? Dividir 180 entre 3, que eso equivale a ¿qué? A 60 grados. Cada pedacito que se forma entre esos dos vectores mide 30 grados. Aquí serían 60 grados. Y pues la coordenada queda ubicada ahí, 4, ¿qué? Pi tercios. Otro ejemplo, los valores también pueden darnos negativo. Abajo tenemos la coordenada menos 4 y pi tercios. Menos 4 es el valor del radio, pi tercios es el valor del ángulo. Menos 4, pues corresponde a que el radio va en el eje X en valor negativo. Aquí está menos 4. Y pi tercios, pues ya sabemos que equivale a ¿qué? A 60 grados. Con respecto al eje X, esto equivale a 30 grados y el sector de abajo equivale a 60 grados. Ellos también se pueden graficar de forma negativa. El valor de los ángulos también puede ser negativo. Entonces ahí no tenemos nuestras dos ¿qué? Coordenadas. Que no se les olvide r y el valor de pi. En las cartesianas tenemos x y y. Vamos a identificar ahora cómo convertir algunas coordenadas en otros valores. Por ejemplo, hay unas fórmulas para hacer las conversiones. Por ejemplo, para convertir de polar a cartesiano, se utilizan las dos siguientes fórmulas. Para pasar del eje X, se utiliza R, donde R es el radio por coseno del ángulo. Y para encontrar el eje Y, se multiplica el radio por el seno del ángulo. Abajo tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos las coordenadas polares tal, 6,2 pi tercios. 6 es el radio, 2 pi tercios es el ángulo. ¿Cuál es su equivalente en coordenadas cartesianas? Quiere decir que tenemos que encontrar esto que es igual en x
y Y. ¿Con qué debo hacer eso? Con las dos primeras fórmulas de conversión, las primeras que me dieron. Debo reemplazar los valores que me dieron. Entonces, vamos a utilizar pues la primera fórmula para encontrar el valor de X. Dice, sustituya R por el radio de ¿cuánto es? De 6, aquí está, y multiplíquelo por el coseno del ángulo. ¿Cuánto vale el coseno? 2 pi tercios. Hacemos pues la respectiva multiplicación o conversión y el valor va a ser ¿qué? Menos 3. Recuerden que pi vale 180, o pues si utilizan la calculadora tiene que ser en radianes. Ya encontramos a X. Ahora tenemos que encontrar a Y. Utilizamos la misma fórmula de arriba, que nos dice R por el seno de teta. Reemplazamos R por 6 y el ángulo ¿por quién? Por 2 tercios, porque es el mismo ángulo. Multiplicamos y el valor de Y nos da ¿qué? Menos 5,2. Listo, ahí tenemos los dos valores de ¿quién? De X y Y. Y finalmente decimos, pues el valor de las coordenadas cilíndricas en coordenadas cartesianas es igual a que en X a menos 3, en Y a 5,2. ¿Listo? Esa es la conversión. Ahora miremos otro ejemplo. Aquí está, menos 3,5,2. Ahora, ¿qué sucede si me llegan a pedir lo contrario? Que me pase de coordenadas cartesianas a las polares. Entonces, utilizamos estas dos fórmulas donde R es igual a la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado, parecida a la de Pitágoras, y el valor del ángulo se halla ¿con quién? Con tangente a la menos 1. Recuerdo que eso también se puede escribir como arco tangente. ¿De quién? De Y sobre X. Esa es la unidad para calcular el ángulo entre un vector. Tenemos el ejemplo aquí abajo. Si es que tenemos el punto 3,5, pues donde 3 es X, 5 es Y, tenemos que convertirlas a coordenadas polares. Significa que esos valores deben quedar convertidos en valores ¿de quién? De R y pi. El valor del radio y el valor ¿de quién? Del ángulo. Haciendo uso ¿de quién? De las dos ecuaciones que nos dan inicialmente para hacer la conversión. Entonces, X pues es 3 y Y es igual a 5. Despejamos en la primera ecuación que dice R. R es igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. ¿Cuánto equivale X? 3, lo elevamos al cuadrado. ¿Cuánto equivale Y? 5. 3 al cuadrado nos da 9, 5 al cuadrado nos da 25 y sumamos la raíz completa. Le hallamos la raíz cuadrada. Algunas veces va a dar decimal, algunas veces de pronto les dé entera. Quiere decir que ese es el valor ¿de quién? Del radio. Ahora nos toca encontrar el valor del ángulo. ¿Qué dice el ángulo? Para encontrar el ángulo tenemos que ¿qué? Hallarle tangente a la menos 1 de Y sobre ¿qué? Sobre X. Que es simplemente utilizando la función tangente a la menos 1, reemplazamos Y por ¿quién? Por 5 y reemplazamos X por ¿quién? Por 3. Recuerden que para sacarla en la calculadora 1, pues nos toca escribir ¿qué? Shift tangente. Y escribimos 5 sobre 3. Recuerden dejar su calculadora en radianes. Quiere decir que las coordenadas en cartesianas X y Y, al pasarlas a polares, queda ¿qué? R igual R, pi, donde R equivale a ¿cuánto? Ya lo acabamos de encontrar. R es 5,83 y pi es ¿qué? 1,03. Eso es con respecto al eje ¿qué? A las coordenadas polares. Ellas solo manejan el eje en cartesiana, solamente X y Y. En polares simplemente manejan dos situaciones, el ángulo y el radio. Entre esas coordenadas también les habíamos dado otras. Una de ellas se llaman las cilíndricas. Las cilíndricas es un sistema de coordenadas tridimensional, quiere decir que en esta ya vamos a tener pues 3 coordenadas, a diferencia de las polares que solo manejábamos 2. Son escritas de la siguiente forma. En las polares solo teníamos R y teta. En las cilíndricas tenemos R, teta y z. R es el radio, teta es el valor del ángulo y z es el eje que sube. Ahí tenemos las tres, a diferencia de las polares.
donde R representa el radio hasta el punto XY, θ es el ángulo y Z es el componente de Z. ¿Listo? Aquí pues tenemos un análisis más o menos visual de lo que representa, en dónde está ubicado el ángulo, en dónde está ubicado R, el ángulo está formado con respecto al piso, y pues cómo sube Z, en este caso por las columnas, ¿no? de nuestras edificaciones. Al igual que en la anterior, las coordenadas cilíndricas también se pueden transformar en cartesianas y viceversa. Vamos a mirar, por ejemplo, de cilíndricas a cartesianas, X, Y, Z. Las cilíndricas. Esta es la conversión que se utiliza de cilíndricas a cartesianas. X es igual a R, que es el radio, por el coseno del ángulo. Y se consigue con R, con el seno del ángulo. Eso es bastante similar a las polares. Y pues Z es igual a Z. Es más fácil porque Z no tiene una conversión difícil. Lo que leen en Z es igual. Miremos en el ejercicio abajo. Dice, si es que tenemos las coordenadas cilíndricas, 3 es R, o bueno, X, pi cuartos es el valor del ángulo y 4 es el valor en Z. ¿Cuál es su equivalente en coordenadas cartesianas? O sea, toca encontrar a X, Y, Z. Entonces nos toca tener en cuenta las tres fórmulas de aquí arriba para poder aplicar. Usualmente uno lo hace por partes. Primero vamos a encontrar a X. ¿Qué me da el ejercicio? El radio. O bueno, el radio más bien también puede ser el mismo valor en el eje X. El ángulo, que también me dicen que vale pi cuartos. Recuerden que pues si uno lo maneja en radiales, escoge 180 y lo divide en 4. Sustituimos X. Dice X. Para encontrar a X, ¿debo qué? Sustituir el radio y multiplicarlo por el coseno del ángulo. El radio es 3 y pues el ángulo equivale a ¿qué? A pi cuartos. Sustituimos, tienen que tener cuidado, ya saben, porque pues si no tienen bien configurada en radianes, entonces les va a tomar otro valor. Sustituimos pi cuartos, si quieren también pues hacen la división. 3 por coseno de pi cuartos, encontramos el valor de ¿quién? Del eje X. Con el eje Y hacemos lo mismo, sustituimos el valor del radio, pero esta vez no usamos coseno sino seno, sustituimos pi cuartos, también encontramos el valor de ¿quién? De Y. Y finalmente, entonces, las coordenadas cartesianas son en el eje X 2,1, en el eje Y es 2,1 y en el eje Z es igual a ¿qué? A 4. Ten en cuenta que 4 no lo calculé porque en el ejercicio ya me habían dicho que el radio era 3, que el ángulo era pi cuartos y que el valor de Z era 4. Z es la misma. Si se cambia ese X con respecto a la radio y pi cuartos el ángulo con respecto a Y. ¿Listo? Ahora vamos a ver al contrario, nos vamos a devolver. Por ejemplo, me piden de cartesianas a cilíndricas. De cartesianas a cilíndricas solo manejamos dos ecuaciones. Una de ellas es que para encontrar simplemente usamos la definición de Pitágoras y para encontrar el ángulo utilizamos tangente a la menos 1 de Y sobre X. Tiene un parecido también con las polares. Entonces, nos dan el siguiente punto, 4,6,7. Entonces, 4 es X, 6 es Y y 7 es Z. Me dice que están coordenadas cartesianas, ¿cuál es su equivalente en coordenadas cilíndricas? Entonces, X es 4, 6 es Y pues Z es la misma Z. Aquí no vamos a tener problema con la Z. ¿Qué vamos a encontrar primero? En este caso el radio. Sustituimos el valor de X. ¿Cuánto vale X? 4. 4 al cuadrado, 16. Sustituimos el valor de Y. ¿Cuánto vale? 6. 6 al cuadrado, 36. Sumamos los dos, me da raíz de 52 y hallamos el valor de ¿quién? Del radio. Para encontrar el valor del ángulo, utilizamos, recuerden, shift tangente a la menos 1, dividimos 6 sobre 4. Tienen que dejar la calculadora en radianes. Eso daría 0,98 radianes. Quiere decir que el valor de las coordenadas en ese punto fueron ¿quiénes? Recordemos que X, Y y Z con las coordenadas cilíndricas
se representan por medio de la radio el ángulo Z. El radio fue 7.2, el ángulo fue de 0,98 y Z, 7. Z es la misma desde el principio. Es aplicar bien la fórmula de conversión. Y finalmente, las esféricas Pi, más bien como Rho, eso es más un Rho en matemáticas. Teta, pues es el valor de un ángulo. Y alfa, ¿listo? Entonces, ¿qué sucede? En el caso de estas coordenadas, nos encontramos con un valor. A diferencia de las anteriores, esta no maneja X, Y, Z. Uno maneja solo un ángulo y el eje X, o no maneja un ángulo, el eje X y Z. No. En este caso, estas coordenadas manejan dos ángulos, el valor, uno de los valores de la diagonal de los vectores, pues que se llama ρ, que se presenta como con una P. ¿Listo? Para hacer esa conversión también tiene sus otras fórmulas. Por ejemplo, para pasar de esféricas a cartesianas, es de esta manera, como ρ por el seno de phi Excelente. Dice, si tenemos las coordenadas esféricas